perpetuo e indefinido, podríamos decir que es parecido, pero no son sinónimos. No es lo mismo decir perpetuo que indefinido. Perpetuo es perpetuo, para siempre. Y indefinido que no se sabe hasta cuándo. O sea, son parecidos, pero no son iguales. Pues bien, ustedes que eran dueños de un derecho de aprovechamiento de carácter perpetuo, o si hoy día son titulares de un derecho de aprovechamiento de carácter indefinido. No se sabe hasta cuándo. Después, los nuevos derechos, en cambio, los que se concedan desde el 6 de abril en adelante, esos derechos no van a ser indefinidos, como los van a ser temporales, van a durar un periodo de tiempo, que se lo va a asignar la autoridad. Usted le va a pedir a la autoridad y le va a decir, señor, yo quiero que usted me conceda este derecho de agua, y la autoridad, si estima que se lo puede conceder física y legalmente, se estima que se lo puede conceder, se lo concede, pero le va a decir, esto tiene un límite, va a ser 10 años, 15 años, 20 años, hasta 30 años, y puede ser renovable, ¿ya? En un principio, las primeras peleas eran a 10 años, y lo que nosotros le decíamos, oiga, nadie va a invertir, a lo mejor si uno tiene una siembra de chivo, de poroto, se va a tirar el salto, pero si usted va a plantar nogales, se va a plantar el cerezo, se va a plantar allá, con 10 años, ¿sabe que más yo no planto? No me arriesgo, porque después me va a decir, ¿sabe que más no le renuevo? Bueno, eso se cambió y sale entonces hoy día el plazo máximo de 30 años renovable. A los 30 años usted puede pedir la renovación 10 años antes que se le termine. ¿Hasta aquí estamos claros? Se crean instituciones de caducidad y extinción del derecho. Antiguamente, hasta el 6 de abril, no existían fórmulas de caducidad ni de extinción. Su derecho era suyo, usted era el dueño, en carácter perpetuo, y no le podía ni caducar esa propiedad, ni extinguir esa propiedad. A menos que fuera con un proceso de expropiación, donde usted le tenían que pagar una indemnización por dicha expropiación antes de hacer uso el Estado de ese derecho que le otorga. Hoy día la situación cambia y se crean estas dos instituciones, un poco igual que lo que decía anterior, que son parecidas pero no iguales. La caducidad y la extinción son parecidas pero no iguales. Vamos a hablar de la caducidad primero. En la caducidad termina el derecho para su dueño. Y esto es súper grave. Después le voy a decir cuándo caduca, pero quédense con el concepto. En la caducidad, ¿ya? El derecho termina para su dueño, se acaba para el titular. El titular del derecho pierde este derecho. Ahora, el derecho no desaparece, y esto es lo importante. El derecho queda a disposición del Estado en el río, en el cauce natural respectivo, para los fines que el Estado estime conveniente o necesario. Reserva ecológica, concesión de agua como derecho humano, etc. ¿Qué es lo importante de esto? Que si el canal lo hagan del río Longaví, no tengo idea si existe, no tengo idea de nada, tiene 100 acciones, y hay un señor que por irresponsable, por dejado, qué sé yo, perdió 2 acciones, esas acciones las pierde el señor, obviamente, no desaparecen las acciones, quedan en el río a disposición del Estado, pero las pierde el canal las pierde. Ya no le van a entregar 100 acciones, le van a entregar 98 más. Y ese señor que las perdió, le van a decir, oye, usted no tiene derecho a sacar agua aquí. Eso no. ¿No es cierto? Bueno. ¿Cómo las pierdo? ¿Cómo? ¿Cómo las pierdo? ¿Dejando de pagar? ¿Cómo digo perder? Eso vamos a ver en un segundo. Entonces, la institución de la caducidad se pierde el derecho para el titular. En el caso de la extinción, el derecho desaparece, no es de nadie, ¿ya? Se acaba, se elimina, desaparece del no el dominio. Y decía además que el dominio se acreditaba con otros títulos. ¿Qué título? Un testamento, una mención en una escritura de compraventa, una referencia en el canal, cuando se hace la constitución del canal, a lo mejor figura los Juan Pérez con 4 acciones, los recibos de pago del canal, todo eso constituían títulos que acreditaban que usted era dueño. Como les digo, los viejos de los bancos le decían, no, usted tiene que incluir una prueba de ser. Los que estamos más viejitos, aquí, que hay uno que otro más viejo que yo,
se acordarán que había unas escrituras que decían que don Juan Pérez era dueño de la parcela tanto, que tenía el pochero, el nogal, el manzano y el membrillo, y que tenía 4 acciones del canal tanto. Punto. Y esa inscripción era absolutamente válida. La única diferencia es que esa inscripción está en el registro de propiedad y no en el registro de propiedad, pero era absolutamente válida. Y usted lo podía hipotecar y podía hacer todo con eso. ¿Cuál era la diferencia? Que cuando usted hipotecaba la propiedad, no podía dejar la agua afuera. Y cuando usted hipotecaba la agua, no podía dejar la propiedad afuera. Era la única diferencia. Pero lo demás era todo válido. Bueno, ahora cambia y se genera la obligación de inscribir en el conservador en las raíces el derecho de aprovechamiento de agua. Esa inscripción hay muchos que la tienen, pero hay muchos que no la tienen. Se estima, en la zona nuestra al menos, que entre el 50 y el 60% de los usuarios tienen su derecho de agua inscrito en el conservador. Pero hay al menos un 40% que no lo tienen. ¿Ya? Que no lo tienen. ¿Qué pasa respecto a ello? A ellos se les otorga un plazo de 18 meses, contado del 6 de abril, para inscribir en el conservador de bienes raíces. Tienen 18 meses para inscribir en el conservador de bienes raíces. Hay algunos títulos de dominio de agua, antiguos títulos de dominio de agua, que ahora ya se acabó la palabra dominio, que estaban perfectos. No estaban inscritos, pero estaban perfectos. Ese caballero podía ir al conservador y decirle: señor, traigo esta escriturita, por favor, inscríbame a mi nombre los derechos de agua. ¿Ya? Y el conservador se los tendrá que inscribir si están bien. ¿Qué pasa si están mal? ¿Qué quiere decir que están mal? Que están expresados en acciones, pero no dicen nada más. Que están expresados en acciones y no dicen el cauce natural, sino que hablan del canal. Que están expresados en acciones y dice el cauce natural, pero no da las características del derecho. Dice que es permanente, continuo, consultivo, etcétera, superficial, etc. Si le falta algo de eso, el conservador le puede decir: señor, yo me inscribo. Ahora, la generalidad, lo que yo le estoy diciendo, es así, va a decir el conservador. Ahora, yo como jugador he visto muertos cargando a otros, por lo cual, de repente, usted llega con su escritura y el conservador se le inscribe, aunque le falte alguna característica, usted muere apoyo porque cumplió con la ley. Si la inscripción está mal hecha, alguien se tendrá que encargar de reclamarla. Como no hay nadie que se encargue de reclamarla, usted va a quedar con su objetivo. Entonces, mi consejo, traten de inscribir. Si pasa, fantástico. Y si no pasa, vamos a ver lo que hay que hacer. Entonces, 18 meses de plazo, contado del 6 de abril. Sí. Yo me puse una frente de agua. Y la escritura dice que tengo 5 acciones de agua. Ya. Correspondiente al canal X. ¿Y eso significa que mi agua es escrita? No. O sea, que es una escritura aparte de la... No, es la misma escritura, pero tiene que tener otra inscripción. Usted tiene una inscripción de propiedad, registro de propiedad, y tendría que tener una inscripción de registro de agua, que tiene un conservador. Después, en la otra parte de esta presentación, a lo mejor ustedes van a creer que este taller está con los brazos esperados, hablando de todo cabeza de pescado, pero en la otra parte de la presentación, yo le voy a decir a todos los que están tomando nota: guarden los papeles y pónganselo aquí, porque vamos a... Todo esto que estoy diciendo es de pero por ahora atengámonos como si la otra parte no estuviera. Entonces, tiene que tener dos inscripciones, una de la propiedad y una del agua. Si a usted le pasa en el conservador la inscripción de agua, si no la tiene, que va a hacerla, y le pasa, caña primo pin, si pasó, pasó. ¿Ya? Si pasó, pasó. De repente toma conservadores que saben, y el tipo le dice: no, ¿sabe qué más? Aquí no dice si su agua es permanente, si es continua, discontinua, superficial. Le faltan estas características, tiene que completar. Ahí hay un procedimiento, es una cuestión, pero vamos a hablar de eso. Entonces, plazo 18 meses. Después, los derechos de agua no inscritos dentro de los 18 meses caducan. Lo que habíamos hablado recién, caducan. ¿Para quién caducan? Para su dueño, para quien era titular. Caducan, se acaban. ¿Quién los pierde? El titular y el canal. Ojo, el titular y el canal. Entonces, esos derechos quedan disponibles como reservas del Estado. ¿Ya? Bueno, puede ser entonces que usted trate de ir al conservador y el conservador le diga: señor,
le falta esto, tiene que arreglar esto, no dice esto. Bueno, en ese caso se le concede un plazo de 5 años para regularizar el derecho. Después, al final de esta presentación, de esta parte, vamos a ver 4 conceptos dentro de lo que está regularización, por lo cual no me voy a meter mucho en este momento. Entonces, tiene que regularizar y perfeccionar los derechos de agua que tengan defectos formales. Están mal inscritos, o sea, están mal individualizados, les falta decir que son superficiales, que son permanentes, que son continuos, que son discontinuos, que son superficiales, etc. Entonces, ¿quién hace este perfeccionamiento? el titular. Usted, yo lo voy a hacer bien. No, es que ahí vamos, después se lo voy a explicar clarito, para que no gasten plata de más. Por mí que lo haga con un abogado, yo me hago el vino. Entonces, los derechos de agua no regularizados dentro de 5 años se caducan. Aquí hay toda una discusión, porque hay un plazo de 18 meses y un plazo de 5 años. ¿Qué pasa con el señor que está perfeccionando? Dicen, de acuerdo a la discusión en la historia de la ley, algunos dicen, bueno, si el señor a los transcurridos 18 meses no acredita que está intentando perfeccionar su derecho, se le caduca. Eso es un contrasentido, porque por otro lado la ley dice, le doy 5 años para perfeccionar. Eso dice que yo, pues, en el día 4 años, 9 meses y 10 días puedo ir y solicitar, ¿no es cierto?, perfeccionar, regularizar, y me lo tendrían que hacer y no podría. Entonces, ahí hay un conflicto que no se ha resuelto respecto al plazo de 18 meses y respecto al plazo de 5 años. Después dice, usted inscribió su derecho, pero lo tiene inscrito, puede que lo tenga inscrito, no tenga que hacer ningún otro trámite, y tiene que ir al CPA. ¿Qué es el CPA? Catastro Público de Aguas, de la Dirección General de Aguas. Y aquí yo les voy a contar una historia, que es una historia, pero para que ustedes sepan de dónde viene la cosa. El Catastro Público de Aguas se crea en el año 1981. Y se crea en el año 1981, o sea, hace más de 40 años, cuando se modifica el Código de Agua. Porque, aunque parezca una estupidez lo que voy a decir, la Dirección General de Agua no tiene idea cuánta agua hay concedida en Chile. La Dirección General de Agua no sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque los primeros derechos de aprovechamiento se concedieron en la época del rey de España. En la época del rey de España se llamaban Mercedes. El rey le da una merced de agua al señor tanto, un español que le haya regalado un territorio, decía, señor, yo le doy la merced de agua, con la condición que usted haga el canal. Eso después se transformó en hacienda, después pasó a ser fondo, después pasaron a ser parcelas, y esa misma agua se fue subdividida. Si no estuvieran esas propiedades involucradas en el proceso de reforma agraria, como voluntad del caballero, nunca esa agua se inscribieron. Siempre quedaron ahí, se fueron subiendo de 100 acciones a 50, de 50 a 25, 25 a 12, de 12 a 4, 4 a 2. Listo. El tipo tiene su partido, tiene 2 acciones. ¿Está bien? Está correcto, no hay nada que decir. Entonces, como la AGEA no tenía idea de cuánta agua hay en Chile, crean el catastro. En Chile se estima que hay 755.000 derechos de aprovechamiento de agua, titulares de derechos presupuestarios. De esos, ni el 5% se registró en el catastro. Nunca se registró en el catastro. Hace 25 años atrás dijeron que el que no se registra en el catastro no puede hacer ninguna presentación ante la DGA. No se inscribió ni uno más. Ahora nos obligan bajo sanción. ¿Cuál es la sanción? 18 meses para registrarse en el catastro bajo sanción de multa. No es caducidad, multa. Multa incrementable. Se va incrementando todos los años, con lo cual hay que registrarse en el catastro. Entonces, estamos hablando de regularización, estamos hablando de registro, estamos hablando de perfeccionamiento, estamos hablando de catastrar derechos. Son 4 conceptos que los vamos a hacer. ¿Perdón? ¿Sí? ¿La multa por inscribir anual? UTM, cara. No te la puedo decir en este momento porque Digo debe, ¿verdad? abogado nomás se me pierde a Parte digo debe. sí, UTM, pero depende de los lichos y depende de las veces que sea, cara. Ya, pero digo que ya pasó como 400 Exacto. Son 550 libras.
si 550.000 pesos es el mínimo Una multa por no inscribirse en el en el catastro. ¿Cómo? Todos deberíamos saber, porque desde el momento que se promulga una ley, el aforismo jurídico dice, la ley se resume conocida por todos. Ley, está acabado. Oiga, que yo no leo el diario oficial porque ya ni lo publican en papel, si no importa, se resume conocida por todos. Se me puede alegar nunca de conocimiento de la ley. La autoridad le da lo mismo. Vamos a ver. Bien, aquí entonces yo estoy hablando de 4 conceptos que después los va a tocar el abogado seguramente, que se confunden y se parecen pero son distintos. Regularización. Regularización es cuando usted tiene el derecho tiene defectos graves, por decirlo así, que usted tiene que ordenar antes de inscribir. Tiene defectos consistentes. Por ejemplo, las aguas que yo tengo corresponden a una parcela que le tocó a mi papá en la división con su hermano. Entonces yo tengo 4 hectáreas, ¿no es cierto?, que con mi hermano nos dividimos, así que eran 8 hectáreas y que le tocó a mi papá, o sea, eran 432 hectáreas, yo tengo 4 hectáreas. Y yo pago mis cotitas en el canal y todo eso, pero fíjese que la única referencia que tenemos es un testamento que dejó mi abuelo. Hay un testamento donde dice yo, bueno, ese señor tiene que regularizar, tiene procedimiento artículo primero, tenía procedimiento artículo primero, segundo transitorio, cuarto transitorio, quinto transitorio. Hoy día eso cambió con la ley del 6 de abril, se mejoraron los procedimientos, se hacen absolutamente administrativos y no administrativos judiciales como en el pasado, pero tiene que regularizar. Perfeccionamiento. El perfeccionamiento significa que usted tiene el derecho inscrito a su nombre, pero tiene algunos de los defectos que hablaba. No está expresado en hechos por seguro, no está expresado en acciones, no menciona si es superficial o no menciona si es continuo o discontinuo, le falta alguna característica de eso. En ese caso, lo que usted tiene que hacer es perfeccionar. El perfeccionamiento hasta hoy se hace mediante un procedimiento judicial, y ahí sí que necesita un abogado. Después, la inscripción en el CBR, lo que hablamos. Usted tiene que inscribir su derecho al conservador de bienes raíces. Ya lo conversamos. Usted tiene que perfeccionar, regularizar lo que sea, pero tiene que inscribir el conservador de bienes raíces. ¿Dónde se inscribe? El registro de agua, registro de propiedad de agua, el conservador de bienes raíces respectivo. Ahí se inscribe el derecho de aprovechamiento de agua. Registro CPA. El registro del CPA es lo que hablábamos recién, catastro público de agua. Tienen que registrar su derecho de agua en el registro del catastro público de agua bajo sanción de multa incremental. Eso es lo importante, multa incremental. ¿Sí? El registro de agua, el público de agua, por ejemplo, hoy día una persona, José Pérez, tiene 10 acciones. Vende la propiedad mañana, a pesar de que ya está inscrito en el CPA, se inscribió, está perfecto. Vende la parcela o la tierra o el campo en 5 meses más y entonces le queda el 5. Y por la mitad. Esa persona nueva que compró Tiene que registrar y tiene que registrar en el CPA. Ya, ahora esa información hay que hacerla todos los años, a pesar de que no lo han vendido una vez más. Una vez. Ya. Y la primera vez es un poco la que más cuesta. Si usted está registrado en el CPA, como no ha pasado, porque tengo clientes que están en el CPA desde hace mucho tiempo, cuando ellos han transferido la propiedad es un trámite que no cuesta ni una cosa. De hecho, hoy día, para que no lo hagan huevo bajo, registrarse en el CPA es gratis. No necesita ni abogado, no necesita los viejitos como yo, necesitamos un nieto que sepa la computación y se ve que hay que dar registran en el CPA, no hay que pagar ni menos. Hay que mandar unos documentos que se mandan con firma digital, pero se hace por internet, no hay que ir ni a Talca, ni a Santiago, ni nada. ¿Cómo se sabe si esa cantidad o esas acciones de agua que tiene están inscritas en el CPA? Hay que revisar el registro o pedir un certificado, también se todo Da la sensación, y vuelvo a la pregunta anterior, da la sensación que en este minuto todas las personas que están acá escuchando su presentación, digamos, no está
no están en el CPP. Se lo doy. No están registrados. Sí. Existe la inscripción en el registro de organización de usuarios de San Canario. Sí. ¿Existe como registro individual del canal? Ya puede estar el canal, pero no va a estar. Puede estar el canal, pero no va a estar el titular. O sea, que está el canal. Sí, el canal debiera estar. Debiera estar. Hay muchos canales que no están. Yo creo que casi quiero el 50%. Ya, entonces, ¿Qué pasa con los canales? Un canal tiene 500 acciones, resulta que de las 500 un agricultor nos dio 10 y se las llevó al otro canal. No siguen lo bueno, a los compadres. no existe los compadres. Ya. Entonces, ahí cómo se regulariza que esas 10 acciones que se llevaron los compadres. La única forma de regularizar esas acciones que sacaron de un canal, hay que diferenciar si es dentro del canal o pasando por un cauce natural. Por ejemplo, el señor lo tiene en el canal Patagua del río Montuel y se lo lleva al canal Maravilla del río Montuel. Son dos canales dentro del mismo cauce natural. Para hacer ese trámite se llama traslado de derecho al rozamiento que se hace ante la energía. Es un trámite eterno, parece de teoría, es una cuestión increíble. Yo tengo trámites de traslado que llevan 10 años, porque la EGA estimó que ellos tenían que hacer el estudio hidrológico completo del río antes de aceptar el traslado. Entonces, el traslado en un cauce natural es un trámite eterno, pero que hay que hacer. Que ha colgado. El trámite de traslado de punto de extracción dentro del canal es un trámite facilito. Tiene que tener una solicitud, qué sé yo, a la directiva del canal y la directiva le autoriza. No pasa por la hacer. Si es dentro del canal. Ya, pero en el caso ahora de los catastros y toda la información, el canal tenía 500 acciones. Va a seguir teniendo 500 acciones. Si está registrado en el catastro, tiene 500 acciones. Y ustedes sacó 10, aquí 500. Mientras no me traiga la resolución de la EGA, puede que esas 10 señor, pero no son 500. Nosotros tiene 500 acciones, 500. A menos que me traiga el traslado. Pero es que si la comunidad de agua tiene que inscribirse también en la práctica la comunidad de agua va a mandar un estado con 400 millones de acciones. Es que el río la tiene. En general, la EGA tiene las acciones del río. La tiene. Las 400. Sí, las 500. Las tiene. Sabe que son 500. Porque tiene el diagrama general del río. Ahora, en eso también hay error y todo, pero en general, la EGA tiene. Dice, ganan tanto 400, ganan tanto 800, ganan tanto 500, ganan tanto. Si usted aparece con 300, cuando yo dice que tiene una cuestión, ella tiene que llegar, porque el canal mío tiene 500 y el canal del vecino tenía 500 y ahora el del vecino 490 y 510. claro, entonces el otro se prueba a 10 no, porque el canal no va a informar a mí que compró el señor y ahí se va a producir un descuadro. No hay ningún, o sea, va a haber un descuadre que lo va a resolver la Junta de Vigilancia. El problema es que la Junta de Vigilancia no debería de multa. Que esa creación no puede nunca no puede. Ya, si lo ha hecho, comete un error. Ahí hay un asunto y que es un acuerdo y que la Junta de Vigilancia, como Junta de Vigilancia, siempre ha firmado o firma esa autorización de cambio de canal, pero con la responsabilidad del dueño. Está, por ejemplo, del canal La Sexta, le está trasladando a Transarrá, ¿no es cierto? Ya. Esa responsabilidad es del señor que está comprando en La Sexta y trasladando a San José. Lo que pasa ahí es que ese trámite legalmente no existe. Nosotros también lo tenemos, son acuerdos de traslados temporales autorizados por la Junta. Pero primero que nada la Junta lo tiene que saber. Segundo, son temporales, año a año, y no obligan a la EGA. Ojo con eso, no obligan a la EGA, nunca lo obligan. Pero nosotros lo hacemos, igual que ustedes, porque de repente estamos ante un hecho que... Exacto. Lo hacemos. Claro, pero la persona que compró el vidrio y lo llevó a otro canal, esa persona que compró 10 acciones va a ir a regularizar y va a decir, oiga, yo tengo 10 acciones aquí del canal Los Locales. No, los locales de Denante, aquí no existe.
Bueno, nosotros, si le puede servir para la Junta a ustedes, lo que nosotros hacemos es que nos acepta un traslado temporal de uso si no hay presentada la solicitud de traslado de claro. Entonces, sabemos que usted se va a demorar 10 años, 8, 6, y mientras tanto nosotros lo autorizamos temporalmente, no todos los años, pero usted tiene que acreditar que ya inició el trámite de la ley. En ese caso, lo aceptamos. Ya, entonces, regularización, perfeccionamiento, inscripciones, registro, seguramente el abogado de ustedes se lo va a hablar más poquito, anotación marginal severa. Después que usted perfecciona, después que pasó por la DGA, que lo registraron en el catastro, que hizo toda la opinión, tiene que devolver y decirle al conservador, señor, haga una anotación marginal donde diga que yo estoy catastrado en una CPA. Y yo pasé por el. Si el conservador le va a poner al lado su inscripción, anotado en la CPA, bajo el número tanto, listo. Ahí se termina su trámite, ahí está cerrado el ciclo, perfecto, el tema. No hay nada más que hacer. ¿El conservador sigue vigente de por vida? No me metan en esos trámites, porque no es que vamos a hablar de otro tema. Hasta aquí, 6 de abril, sigue vigente. Vigente, absolutamente vigente. Sigue. Porque a lo mejor el catastro público de agua va a ser el que va a reemplazar al conservador. Que no puede reemplazar al conservador, y esa es la pelea que les decía que tenemos que dar, porque el catastro se expresa en litros por segundo, porque a ellos les interesa saber cuántos litros tienen concedidos, y nosotros tenemos que seguir hablando de parte alícola, acciones. Acciones. No tenemos que no y el gallo que no sabe este cuento, un tipo que nunca ha regado. Mire, de todos los convencionales, yo creo que con suerte habían unos 4 o 5 que habían visto en su vida un marco partidor. En su vida. Usted les pregunta, ¿cómo se reparte el agua en Chile? Reparte la DGA, a mí me lo han dicho. La DGA lo reparte, o sea, la DGA sí, pues la DGA es lo que tiene que hacer. Tienen idea. No saben lo que es parte alícola, no sospechan lo que es parte alícola, no tienen idea. Entonces, nosotros eso hay que pelearlo, porque eso es nuestra seguridad de riego. Nuestra seguridad de riego es en partes alícolas. Ya hay que cumplir. Ya, está claro, hasta aquí llegamos con el código de agua. Si hay dudas respecto al código, pregúntenme. Ahora o callen para siempre. ¿Estamos? Ya. Bueno, primer tema estricto de derecho, supremacía constitucional. La Constitución Política del Estado es la ley madre. No puede haber nada, ninguna resolución, ningún reglamento, ninguna ley, ningún decreto que sea contrario a la Constitución. Por eso que la supremacía constitucional referida al artículo 16 de la propuesta constitucional es súper importante. Esto no es nuevo, esto está en las constituciones anteriores, pero yo lo he puesto aquí para que logren entender lo que voy a decir. El Estado se funda en el principio de supremacía constitucional y en el respeto a los derechos humanos. Eso lo agregaron porque no está. Los preceptos de esta Constitución obligan a toda persona, grupo, autoridad o institución. Todo acto con contradicción de este artículo es nulo. Todo acto, todo reglamento, todo decreto, toda resolución, todo lo que vaya contra eso es nulo por el solo ministerio de la ley. Ni siquiera tiene que ser declarado. Derecho fundamental, artículo 18. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser exigidos individual o colectivamente. Eso también se agregó esa última palabra porque no está. Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. Esto se agregó completamente en nuestro caso. La naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables. Aquí, en este artículo, hay varios conceptos que hay que analizar. Primer concepto, se establece una diferenciación entre los pueblos y naciones indígenas y el resto de los chilenos. Esta diferenciación no es menor. ¿Y por qué se las planteo? Porque tiene que ver exactamente con el tema del agua. Lo van a ver después. Tiene que ver con el tema del agua, de los recursos naturales, de la biosfera, del medio ambiente. Es fundamental número 2, en eso. Los
pueblos y naciones indígenas no son exactamente igual para la Constitución que el resto de los chilenos. Esto es bien loco, pero no estoy loco. La naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables. Cuando yo estudié Derecho hace muchos años, los sujetos de derecho era la persona humana. La silla no tiene derecho, la mesa no tiene derecho, la casa tampoco tiene derecho. El que tenía derecho era el ser humano. Acá se innova, para bien o para mal, yo no digo nada, digo que se innova, y dice que la naturaleza también tiene derechos. Y no solo tiene derechos, sino que se le crea un órgano de defensa de los derechos de la naturaleza. Tal como hay un órgano para defender a los niños, a las mujeres, se crea un órgano para defender los derechos de la naturaleza. Parece medio contrasentido, sí, parece medio contrasentido. Dentro de este tema, y esto es casi a título de broma, pero para que me entiendan, la dimensión de esto que aparece una frase, ¿qué tanto es? Dentro de las atribuciones de la naturaleza y los derechos de la naturaleza, dicen que los animales son sintentes, o sea, sienten, y que en cuanto sintentes tienen derechos porque los contempla el derecho de la naturaleza. Ese artículo, para que ustedes sepan, fue copiado textualmente de la Constitución española, recién modificada hace poquitos años, que dice que los animales son sintentes excepto los toros. Dice la Constitución española, son sintentes, pero los toros no son sintentes. Se los cuento para que no todo es blanco y no todo es negro. Los animales son sintentes, pero no los toros. Podríamos jugar nosotros si no entran las vacas y los vaquinos, no son sintentes. Bueno, entonces, supremacía constitucional, derechos fundamentales establecidos en la Constitución. ¿Vamos a la otra? Ya. Aquí, como comentario en general, esta nueva Constitución crea instituciones y crea nuevos derechos, pero no los define. Lo que, en nuestra opinión, va a provocar en algún momento un conflicto, va a provocar un choque de interpretación. Lo lógico es que si la Constitución establece un concepto nuevo, ¿no es cierto?, lo define, lo nombra, pero no lo define. Hay varios ejemplos, no voy a meter porque les voy a dar la lata. Se crean, para que ustedes tengan claro, se crean 108 derechos. 108 derechos. Es la Constitución que en el mundo tiene más derechos. No es ni bueno ni malo. Comentario, 108 derechos. Se establece que el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y la naturaleza. Ahí nos enchufamos, derechos de la naturaleza, el agua, la naturaleza. Artículo 140, número 1. Después dice que el Estado debe proteger las aguas en todos sus estados, vale decir, líquido, sólido, gaseoso. Y de hecho, le da mucha preeminencia al control de los mares territoriales, los lagos, las lagunas, los esteros, los ríos, la nieve, los glaciares, etc., ¿no? Está en ese tema. Aquí hay un tema que es bien complicado. Se declara el agua como bien común natural. Yo les decía arriba que se crean instituciones y nuevos derechos sin definirlo. Aquí tienen uno. ¿Qué es bien común natural inapropiado? Hay una referencia a los bienes comunes al hombre, hay una referencia, pero no, la Constitución no lo aclara, pero empezamos a buscar hacia acá, ¿no? Y hay una referencia a un autor europeo que habla de los bienes comunes y define cuáles son los bienes comunes. La Constitución, esta Constitución no hace mención a eso, pero si nos remontamos hacia atrás, podemos decir que son bienes comunes el agua, el aire, la luz del sol, la luna, el mar y una cantidad enorme de bienes comunes que en ese concepto de ese autor europeo tienen la característica que no son comerciables, son bienes que no son apreciables económicamente. La luz del sol, ¿cuánto vale? Mirar la luna, ¿cuánto vale? El mar, ¿cuánto vale? No es susceptible de apreciarse económicamente. Entonces ahí tenemos un caso
de un concepto no definido, bien común natural y apropiado. Vale decir, nadie se puede apropiar del agua. Eso en Chile no es novedad, porque aunque hay propaganda, hay mucha gente que habla de la televisión natural de cero que no sabe nada, bien nacional de uso público, el agua es un bien nacional de uso público, bien nacional de uso público, lo es desde el año 1857, dice uno, 55 dice el otro, cuando don Andrés Bello lo pone en el Código Civil. ¿Ya? Y después, artículo 5, Código Civil, después en el artículo 5 del Código de Agua del 81, también dice que es bien nacional. O sea, esto no es novedad. El agua es inapropiado porque los bienes nacionales de uso público son de todos, no son de una persona ni nadie los puede adquirir. Ahora, ¿qué es lo que adquiríamos nosotros? ¿Qué es lo que adquirimos nosotros? ¿Adquirimos el agua? No, adquirimos derechos de aprovechamiento de agua. Nosotros éramos dueños del derecho a usar esa agua y era un derecho protegido por la Constitución como una propiedad. Nosotros éramos dueños del derecho de aprovechamiento del agua, nunca del agua, nunca fuimos dueños del agua, para que no se confunda. Entonces, el agua, bien nacional de uso público, y aquí, ¿cierto?, se declara el agua como un bien común natural inapropiado. ¿Estamos correctos? No decimos nada. Me molesta, me complica el tema de bien común natural. Alguien lo tendrá que explicar en algún momento. Se otorgan derechos a la naturaleza. Artículos 103 y 127, esto es muy loco, como les decía, le otorga derecho a la naturaleza y crea el defensor de los derechos de la naturaleza. Curioso, pero está. Se crea la Defensoría de la Naturaleza, que va a defender los derechos de la naturaleza. Artículo 149. Se establece el agua y el consumo humano como un derecho humano. Esto lo que hace no es más que ratificar algunos tratados que firmaron por Chile en el pasado. No tiene ninguna trascendencia, aparte de que se considera un derecho humano, que es una cuestión evidente que no tiene ningún trasfondo. Está bien, correcto. Aquí empieza a haber una diferencia. En el código antiguo, el derecho del agua, el derecho al agua, el derecho al aprovechamiento de agua, era igual. Era igual para el consumo humano, era igual para la agricultura, era igual para la minería. Uno era dueño del derecho de aprovechamiento de agua. Derecho de aprovechamiento de agua. No hacía diferencia. Ahora se establece diferencia y se establece la preeminencia y se dice el derecho al agua de consumo humano y saneamiento, número 1. Número 2, derecho del agua para fines ecológicos, por decirlo así, número 2. Número 3, derecho al agua para fines productivos. Los fines productivos estamos nosotros, los mineros, la industria, el saneamiento, y una pila de productores de distintos tipos que tienen derecho a esta agua en tercer lugar. Hay preeminencia del agua para el consumo humano, o sea, primero el agua para el consumo humano, segundo el agua para fines ecológicos, tercero para fines productivos. Se prefiere uno a los otros. Dentro de los otros, de los productivos, no hay preeminencia, somos todos iguales. Vamos a la otra. Actualmente, al día de hoy, digamos, se entiende que el río es el agua en el río es un bien común natural. Es un bien común natural. Un bien nacional de uso público. Una vez que ingresa al canal, es un bien de la comunidad o del canal. Deja de serlo, eso es así de ¿no? A ver, aquí vamos a caer en otro tema que es medio complicado, que los constituyentes no se dieron cuenta. Los canales que ustedes representan son de ustedes, no son bien nacional de uso público, son de ustedes. Ustedes son los dueños. Ustedes son dueños de la bocatoma, de las compuertas, el sistema de la energía, de las servidumbres por donde pasa. De eso es de ustedes, de los regantes. Ustedes son los dueños. No es el Estado. El bien nacional de uso público corre por un bien nacional de uso público a su vez que se llama alveo, ¿no?, que es por donde va el río. Eso es del Estado, nadie lo puede discutir. La administración de esos bienes es compartida, hay algunas que la tienen la municipalidad, otras la tienen la DOH, pero es el bien nacional de uso público. Pero el canal
es de ustedes. Y si lo hago más fino, porque va a enchilar más fino aquí, una de las facultades que vamos a realizar después, que se le da a la ANA, que es la Agencia Nacional del Agua, es la de redistribuir. O sea, es decir, yo le saco agua a este canal y le meto agua a ese canal que la saqué de aquí porque yo quiero redistribuir. Bueno, y el señor del canal de allá le podrá decir, oye, a ver, párese un poquito, ¿por qué me mete agua a mí? Yo no quiero el canal es mío, tiene que conversar conmigo primero. Entonces, lo están diciendo los mapuches respecto a pasar los helicópteros, podremos decirlo nosotros respecto a la entrada. Sí. Entonces, ahí hay un tema que no está aclarado, porque tú te dices, efectivamente es un bien nacional uso público mientras está en el cauce natural. Estaría un cauce natural, nosotros lo teníamos claro, que es un derecho de aprovechamiento de agua, eso cambió, ¿no es cierto? Hoy día ya no es derecho de propiedad, ¿no es cierto? Es un título, pero seguimos siendo titulares del derecho de aprovechamiento. Pero con el cambio que vamos a ver ahora, eso se cae también. Entonces ahí hay un problema que no está resuelto. Bueno, consumo humano. Siempre prevalece el consumo humano como primera cuestión. Vamos a ver. Habíamos dicho que ustedes hasta el 6 de abril eran dueños del derecho de aprovechamiento. Y a partir del 6 de abril, ya está, ya lo veía, ustedes son titulares del derecho de aprovechamiento. Eventualmente, entonces, a partir del 5 de septiembre, ustedes ya no son ni dueños del derecho de aprovechamiento, ni titulares del derecho de aprovechamiento, pasan a ser solo objeto de una autorización administrativa. O sea, nos bajaron 3 escalones así, ¿ya? Esa es la actual situación en el evento que se apruebe la Constitución. Ustedes dejan de ser, entonces, dueños del derecho de aprovechamiento, titulares del derecho, y solo pasa a ser sujeto de un permiso de uso, el cual es muy precario, para ser sincero. Sí. Lo que quiere decir con esto es que siempre la Constitución se aprueba, el Estado va a ser el que te va a decir usted puede regar o no puede regar. Sí. ¿Y qué organización va a ser esa que te va a dar el permiso? ANA. Se llama ANA. Asociación Nacional del Agua. Agencia Nacional del Agua, sí. Entonces, si el Estado va a ser el que nos va a decir a los agricultores quiénes pueden regar y quiénes no pueden regar o quiénes tienen agua, ¿para qué la vamos a escribir? Por eso lo que les dije al principio, no crean que yo estoy esquizofrénico. Desde el 6 de abril, ¿sí? Y eso va a seguir hacia adelante si no se aprueba. Si se aprueba, lo que dije, primacía constitucional, cualquier disposición en contra desaparece. Y si esto se aprueba, o sea, van a quedar con el gasto y al final no van a ser buenos. Después yo le voy a dar un consejo final, que espero que les sirva. Al final se lo voy a dar. Entonces, los usuarios ya no son dueños del derecho de aprovechamiento, ya no son titulares, pasan a ser solamente usuarios de un permiso muy precario, el cual se tiene que renovar en periodos que no sabemos. Les dije hace un rato que el plazo es de 30 años, olvídense de eso que les dije, porque aquí el plazo, ¿no es cierto?, puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, nadie lo sabe. La pregunta que hace usted enchufa con un tema que yo no quiero tocar mucho porque se hace un enredo salvaje, pero habla de un concepto, nuevamente lo que les dije anterior, de eso. Pone conceptos que no define y habla de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria dice que el Chile tiene que ser autosuficiente en su producción de alimentos. Eso quiere decir soberanía alimentaria. De manera tal que el Estado podrá determinar cómo cumplir esta soberanía alimentaria. Usted ponga arroz, usted ponga poroto, usted ponga fruta, usted ponga esto, usted ponga lo otro, hace falta agua, yo le saco agua aquí, se lo mando para allá, esta de aquí la saco para allá. Eso se puede hacer en virtud de la soberanía alimentaria, que no tiene que ver exactamente con el agua, pero tiene que ver con el agua. Bueno, el permiso de uso podrá ser entonces de 1 año, que lo tiene que renovar por 1 año, me imagino yo, eso no está definido, pero imagínese que usted dice, yo quiero que me dé permiso para poder poner por otro. Ya, 1 año no hay el permiso por otro. Sí, pero eso permite ganar solamente a las personas que hayan tenido acciones de agua, porque yo tengo una propiedad que nunca ha tenido derecho de agua.
Depende si usted está dentro del programa de la zona, o local. No depende, o sea, yo siguiendo la teoría podría comprarme en el desierto de Atacama y decirle, oiga, pásame agua, porque yo, o sea, parece que no es así la cosa. O sea, es difícil que en esta zona haya alguien que no tenga derechos de agua en el plano, en la parte baja, ¿no? En la parte de los cerros seguramente hay gente que no tiene derecho de agua. Ahora, si esa persona en el cerro va a pedir lo que quiere agua, no sé, para mí la lógica me dice que no es así, o sea, que más no. Ahora, lo que pueden hacer es que, bueno, este sector está medio escaso de agua, le vamos a reincluir, le vamos a sacar de este que le sobre y le pasamos a ese pero no creo que vaya a lo que dice. Claro, pero la soberanía alimentaria, perdón, Diego, el Estado, el gobierno te va a decir, usted va a sembrar trigo solamente. Oye, yo tengo arándano, frambuesa, tengo una mata, un poco de pelato. No, señor, usted siembra trigo, si quiere el agua, trigo. Y a lo mejor el trigo más rentable, porque pierde plata. Entonces, ese es el problema. Ya. Los permisos de uso son inapropiables, miren esto que es súper importante, inapropiable, intransferible e intransmisible. Inapropiable, no se puede comprar, no constituye derecho de propiedad, nunca. Usted nunca es dueño de ese permiso, no va a ser dueño, es un permiso precario. Es intransferible, yo no lo puedo vender, no lo puedo arrendar, nada. Y es intransmisible, no lo puedo heredar. ¿Ya? Y ahí se nos produce un problema, que tampoco está resuelto. ¿Qué pasa si a un señor X que quería, no sé, plantar perales le dieron un permiso por 15 años y se muere en el año 7? El permiso se acaba. Sus herederos tienen que volver a pedir permiso. Y aseguramos que el señor no se muere, sino que vende. ¿Qué pasa con la venta? El permiso se acaba. El que compra tiene que volver a pedir ese permiso. Porque ese permiso, ¿no es cierto?, es un permiso de uso ilegal, no es un permiso afirme como un derecho de dominio, un derecho de propiedad. Los permisos, ojo con esto, los permisos de uso están sujetos a causales de caducidad, de extinción y revocación y no generan derecho de propiedad. Por eso se llama un derecho de uso precario, porque en cualquier momento la autoridad puede caducarlo, extinguirlo, revocarlo. Revocarlo por razones fundadas, puede ser porque se le ocurrió, tendrá que haber una ley que diga por qué se podrá revocar, por qué se podrá caducar, etc. Se supone que es porque no lo está usando lo que pidió el permiso, porque por alguna razón técnica de ese tipo. Ahora, los permisos no se pueden hipotecar ni grabar. No. Entonces, hoy día, un agricultor va al banco, le dice, señor, quiero que me preste plata, aquí está el banco, usted no tiene nada. No es nada. Ese es un tema que no está resuelto. Entonces, también no solo eso. Imagínate que el gallo tiene una propiedad y tiene un permiso de uso por 20 años. Ese permiso de uso no es precario. El banco le dice, ok, yo le tomo una hipoteca a la propiedad, no el agua no lo puedo tomar. Bueno, ¿y qué pasa si a ese gallo le revocan el permiso a los 10 años por malo uso? No tengo idea por qué. Se le viene abajo la hipoteca, porque un campo nulo no tiene nada que ver con un campo nulo. Se le viene abajo la hipoteca, se le viene abajo todo el sistema. Entonces, por eso, aquí hay muchas cosas que no están dichas. Por eso, el otro día yo escuchaba de Derecho Constitucional que decía, muy claramente decía, en esta propuesta constitucional hay que leer atentamente lo que dice, pero preocuparse de lo que no dice. Hay muchas cosas que no se dicen y que uno las concluye. Lo que está preguntando, ¿por qué vas a poner el al banco, hipoteca la propiedad y a los 10 años un permiso de él que le caducan el permiso? ¿Por qué? ¿Para quién le cae eso? ¿Cuál es ese? Ningún papel en el banco. No, pero aquí va a haber una crisis financiera tremenda porque si el banco hoy me recibe a mí, dice, oiga, don Alfonso, ¿te quiere plata? Te esto. Tráigame la escritura de la piel, tráigame la escritura de la. ¿Cuánto quieres? Quiero 100. Listo, me pasa los 100. Ahora con esto, después yo al banco. Bueno, mira. No, pues ahí el banco. Alfonso, tú tenés razón en lo que estáis diciendo. Y para que vean ustedes los efectos que esto ya está teniendo. Hay muchos agricultores que porque es más fácil, lo que sé yo, porque hay unos bancos que no funcionan de otra forma, como son los de estos bancos fomento agrícola, los tipos funcionan con una cuestión que se llama leaseback, que es un leasing operacional, un leasing en que el dueño
del campo es el banco. Y uno lo trabaja y va pagando todos los años y a los 20 años termina de pagar y le pasan el campo. Listo, ese es el lícito agrícola. Hoy día todos los bancos le están devolviendo las aguas en propiedad a los que tienen los lícitos, porque el tipo sabe que si en 50 días más se aprueba el tipo, los derechos se perdieron. Entonces el tipo le dice, señor, le devuelvo usted al tiro, tomen, venga a firmar la escritura, tomen, gratis, ¿no? Porque los tipos saben que ahí se va a producir un efecto que tienen que tratar de solucionarlo o tratar de evitar las pérdidas antes de que se produzca. ¿Vamos a la otra? Ya, aquí vuelvo al tema que les digo, definiciones que están, palabras que están dichas que no se definen. Se establece que el Estado debe administrar las aguas en forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. Esto no tiene que ver con eso. Lindo. Pero, ¿qué significa democrático? ¿Qué significa solidario? Da para todo. Da para que esa distribución de agua sea súper profunda y yo estoy cumpliendo la Constitución, por esto estoy diciendo que es solidaria y participativa. Así que, ahí. Después se establece la posibilidad del Estado de redistribuir el agua modificando los compromisos, que es súper complejo, porque se autoriza la redistribución del agua. O sea, su título, vuelvo a decir lo que dije hace un rato, es precario, es débil, porque en cualquier momento a usted le pueden decir, yo le he pasado 20 litros, ahora le voy a pasar 15 litros. ¿Y por qué? Porque voy a restituir por razones técnicas, administrativas, las que sean, son muy fundadas, pero ese derecho es precario. Hoy día, con su título de agua, ya no es dueño, titular, con su titularidad de derecho, nadie le puede decir a usted, oiga, usted tenía 5 acciones, sabe que va a tener 3 nomás, porque no entrar todas, nadie le puede decir. Y sí se puede. Los pueblos indígenas originarios existentes, los reconocidos son 12 en este momento, o los que pueden considerarse como tal en el futuro. O sea, de 12 pueden pasar a 14, a 15 o a 18, fácilmente. ¿No es cierto? No están sujetos a las disposiciones señaladas por el resto de los usuarios. O sea, estas modificaciones en relación al agua no corren para los pueblos originarios e indígenas, no corren para ellos, corren solamente para el resto de la población. Se crea la Agencia Nacional del Agua, quien administrará y otorgará, realizará, modificará, prorrogará la autorización o permiso de uso de todas las aguas de Chile. Todo lo que antes hacía, la Dirección General de Agua, la Dirección de Obra Hidráulica, el Medio Ambiente, qué sé yo, se junta en un solo organismo que se llama ANA, Agencia Nacional del Agua, que va a tener su sede en Santiago, sus oficinas regionales y provinciales, según han manifestado, que reemplaza tanto a la DGA como a la de OH en la parte que corresponde y la parte del medio ambiente lo que corresponde, y es la que maneja el agua en Chile hasta la entrega a los usuarios. Hasta la entrega a los usuarios. ¿Por qué? Porque las autorizaciones de uso del agua las entrega el ANA. El ANA es el que entrega estas autorizaciones, es la que redistribuye, la que asigna. ANA es la que maneja el agua en Chile. Los derechos que están en el conservador de vida del país no valen nada. De hecho, los derechos que están en el conservador, si se aprueba la Constitución en plazo de 90 días, tienen que remitirse a la Dirección General de Agua de Santiago, todos los días. O sea, por Santiago sacaban los registros de agua. Si se aprueba la Constitución. Sí, señor. ¿Y cómo quién hace la repartija? La Junta de Vigilancia, los canalistas, Entonces, se crea la Agencia Nacional del Agua, que es la que exija las autorizaciones, los permisos, las provocaciones, las reasignaciones, la maneja el agua. Se crean los consejos de cuenca. La cuenca hidrográfica será la unidad mínima de gestión. Con esto que te estoy diciendo, entre ANA y la cuenca, tenemos claras ya algunas cosas. Primera cosa, desaparecen las juntas de vigilancia. Segundo tema, eventualmente desaparecen las asociaciones canalistas y las comunidades de agua. Eso está en discusión. Hubo discusión al interior de la comisión, en el sentido que tenían que seguir existiendo. De hecho, en todo el proyecto de ley que es de este porte, o sea, de proyecto constitucional, hay en una oportunidad, dice organizaciones de usuarios de agua. Solo una vez, en un artículo transitorio, donde dice que mientras tanto van a seguir las organizaciones de usuarios gestionando el agua. Mientras,
tenga eso, y después ya no va a seguir. Entonces, se estima que la Junta de Vigilancia, y respecto a la otra, no se sabe con certeza en qué condición van a quedar. El Consejo de Cuenca es un consejo integrado por quienes tienen autorización de uso de agua, porque todos los derechos de agua que ustedes tienen se van a transformar en autorización de uso de agua por el solo ministerio de la ley. No necesitan ni inscripción ni requerir nada. Desde el momento en que se apruebe, pasan a ser autorización de uso de agua en las mismas condiciones. Pero, como les decía, ahí empieza el ANA a ajustar y puede redistribuir, revocar, cambiar, entonces eso en un principio va a ser igual, pero después podría cambiar. Sí. Una consulta, bueno, yo recuerdo que sabía que se acaban las vigilancias, un montón de buenos temas, pero quisiera hacer una consulta que está fuera del tema. ¿Qué pasa con todos los regantes que estamos aquí presentes y muchos otros que no están aquí? Aquí somos más o menos 5.000 regantes que somos los dueños del embalse Muñidero. Es uno de los pocos embalses de Chile que tiene dueño. ¿Qué pasa con el embalse? ¿Y qué pasa con el canal, los canales, la compuerta y la bogatoma? Por eso lo voto. No se sabe. Entonces, ¿cómo van a arreglar los usuarios? ¿A quién le van qué buena acotación. Yo le voy a contar una cosa. Cuando discutíamos el tema del código de agua, nos agarramos casi a bofetar Carlos Terer, el director general de agua, que gobierno de la presidenta Bachelet, venía del canal nacional de televisión, o sea, de agua, no sabía nada, pero el gallo inteligente, y aprendió, y se metió bien, y al final de su vida en relación con la agua, lo contrató el gobierno de Piñera, que es el socialista, Carlos, lo contrató el gobierno de Piñera para que sacara adelante el proyecto de modificación del Código de Agua. Y Carlos fue el que hablaba con un diputado, con un senador, convencía a uno, convencía al otro, hizo una buena pega y se aprueba la modificación del Código. Bueno, cuando estábamos en esas discusiones, Carlos, que estaba aprendiendo, no tenía claro lo que usted le está diciendo. Y dice, bueno, no sé, ustedes son los que ya, bueno, ¿y cuánto cuesta eso? Le dije, un montón de plata, ¿cuánto es usted? Entonces nos dice, ¿cuánto? Yo quiero tener un valor en Chile. Nos costó, son 101 cuencas mayores y son como 200 y tantas cuencas menores. Son 4.500 organizaciones de usuarios. Hicimos una investigación, elevamos por aquí, y llegamos a la conclusión que se gastaba, la verdad, eran $2.500 millones al año. Gastamos las organizaciones de usuarios en mantener los canales, en raspar los canales, en hacer obras, en Yura, por Arica, hasta los del sur. 2.500 millones. Y le dimos esa cifra acá. Y Carlos dijo, le dijo, no, estamos jodidos. Yo voy a decirle al ministro Izaguirre que necesito 2.500 millones todos los años y me echan. Así que, listo, lo dejamos fuera. Y por eso que no hay mención ninguna, en ninguna parte, del costo que cuesta administrar los canales. Sí. Consulta. ¿Quién compone el Consejo de Cuencas Hidrográficas para compone? A ver, dice el Consejo Cuenca, lo componen miembros de DANA, de la Agencia Nacional de Agua, miembros del gobierno regional y los usuarios. Pero dentro de los usuarios están. Yo creo que como recepción ha sido muy buena. Nos han acogido, han preguntado, se han motivado, qué es lo que uno busca. Nosotros damos información técnica legal, digamos, sobre el agua, y desde ese punto de vista los regantes han acogido nuestras propuestas y nuestras opiniones y han preguntado, se han motivado y se han interesado en preguntar. El tema básico es la modificación del Código de Agua del 6 de abril de este año, y la propuesta constitucional son los dos temas, pero la propuesta constitucional solamente lo referido al agua, no nos metemos en otros temas. Rodrigo, con respecto a esto de la modificación al Código de Agua, ¿cuáles son los cambios más trascendentales que los regantes deben sí o sí saber? Bueno, básicamente que cambia la condición que uno tenía respecto al derecho de agua. Antiguamente éramos dueños del derecho de aprovechamiento, en virtud de esta modificación pasamos a ser titulares del derecho a aprovechamiento.
nosotros como canalistas estimábamos y estimamos que era el cambio de palabra que se usaba entre dueño y titular era más que un cambio semántico, era mucho más grave que eso. Lamentablemente el Congreso ni el Tribunal Constitucional acogió nuestra postura y finalmente hoy día es ley, ya no somos dueños del derecho a aprovechamiento, somos titulares. Y además se hacen algunas exigencias que son muy importantes en la parte inscripción de derecho a aprovechamiento, regularizaciones, perfeccionamiento, que son los que afectan directamente a las organizaciones de usuarios. Se establecen caducidades, se establecen algún tipo de sanciones, multas, que son lo que explicamos a los regantes. Consejos, ¿cuáles son los consejos prácticos que daría usted en este minuto, fin de julio, pensemos? Revisen sus papeles, revisen sus títulos, tengan lo más claro posible los antecedentes que tienen. No incurran en gastos por ahora de regularizar ni de perfeccionar, esperen hasta después del plebiscito, porque si el plebiscito finalmente rechaza, va a correr este código de agua que se modificó recientemente y va a haber que hacer todas las inscripciones, perfeccionamientos y qué sé yo, pero si el plebiscito en definitiva sale a prueba, queda todo sin efecto, porque aquí opera lo que llamamos la supremacía constitucional, en virtud de la cual cualquier norma, disposición que sea contraria a lo dicho por la Constitución queda sin efecto y prácticamente la totalidad del código de agua quedaría sin efecto. Bueno, como conclusiones, primero que todo, pienso que las personas antes de concluir, pienso que las personas que estuvieron trabajando en el cambio al código de agua, me parece que son personas ignorantes totalmente, porque veo que hay muchos cambios que no cuadran con la realidad del mundo agrícola y con la situación que viven los pequeños agricultores. Pero muy interesante esta charla, porque realmente yo en el campo no tenía idea de estos cambios de código, nada, y para poderle explicar a mi gente, a mis regantes cuando me llamen, porque siempre me dicen, señora Mariluz, ¿qué es lo que es de nuevo? Y ahora quiero gestionar una reunión con nuestro presidente, don Nivaldo, para que nos vayan a dar una charla ya personalmente a nuestros regantes. Que había una necesidad de información con respecto al código de agua y con respecto a los temas que se han tocado con respecto al agua en la nueva Constitución. Y creímos que era necesario informar a la gente sin un tema político, sino con un tema informativo sano. ¿Y cómo ha sido la respuesta de los regantes? En general han estado muy agradecidos. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero la verdad es que todos muy agradecidos de la información y cada uno tendrá que tomar su decisión con respecto a lo que piensen de lo que viene. Bueno, yo encuentro que la razón que tiene él para decir que no hay que avanzar en el tema de inscripción de derechos es porque el costo que tiene eso a nivel de abogado es alto, pero yo creo que hay que seguir insistiendo en tratar de inscribir los derechos de cada uno. ¿Cuál sería el mensaje entonces de aquí en adelante a los demás usuarios que no pudieron estar acá, pero que sí van a conocer la información, se espera? Que se informen dentro de sus comunidades y que se informen derechamente, sin ánimo político y pensando en que cada uno tiene la responsabilidad de lo que va a pasar a su futuro.